encontrar cosas que no son de interés, pero que pertenecen a la lectura. Y si hay cosas que no las van a entender, simplemente las dejan. Lo más importante es ver la utilidad que tiene para poder nosotros encaminar luego el diagnóstico que hemos realizado. Es decir, como este estudio nos va a permitir a nosotros tener un criterio más amplio de lo que es una realidad, ¿verdad? Entonces, a veces uno no se da cuenta, pretende hacer un diseño de cualquier tipo de obra de arte sin tomar en cuenta aspectos como son históricos, aspectos del comportamiento ante realidades diferentes, ¿no? Ustedes se dan cuenta y lo van a ver, esta cuenca es alimentada por varias cuencas y atraviesa varios tramos de carreteras. Entonces ahí viene la utilidad que le vamos a dar, ¿ya? Simplemente una recomendación. Hay unos programas, el ECRAS y el EKHMS, ¿los vamos a llegar a usar o solo es en la última parte? En la última parte. Eso ya es para diseño, ¿verdad? Sí, para diseño. Lo que pasa es que acá vamos a darle las pautas que se necesitan en la metodología de diseño. Entonces, vamos a hacer una presentación al final, en la última semana, y vamos a echar un rato sobre eso. Pero la siguiente, de aquí vamos a entrar lo que es el manual, que es parte de la siguiente clase, el manual que se usa en el Perú, el manual de hidrología, hidráulica y drenajes, que es un manual que tiene que regular tiempo. Y ahí está toda la metodología que se debe seguir para el diseño. Eso va a ser mañana. Pero creo para cantarías es como un método racional, es para el diseño, ¿no? Para el diseño. Método racional, para puentes, ya como es más grande la cuenca. Claro, ahí ya, pero igual, o sea, la metodología es la misma. Lo que varía es en esto, en el estudio hidrológico y el estudio de la cuenca. Entonces, toda esa metodología del estudio de la cuenca obedece a datos históricos, a métodos que se pueden mencionar. Eso no es datos claro.
Listo. A ver. Esto es lo que necesitamos presentar. Usted lo tiene ahí en la aula. De la lectura seleccionada, necesitamos hacer un análisis para esta lectura. Hemos pedido los objetivos de formación básica, la metodología, las conclusiones y las recomendaciones. Lo primero es dar la lectura. Segunda es alcanzar lo siguiente: ¿qué debilidades tiene? Desde un criterio, obviamente, grupal, estamos hablando de dos. ¿Qué fortalezas tiene? De repente, si no conocemos, podemos decir simplemente está bien. Pero con esto usted le va a dar una mayor amplitud de un campo en el cual muchos no trabajamos. Cuando hablamos, y es una de las preguntas que decía el compañero, cuando hablamos simplemente nos vamos a los números fríos, lo que nos interesa, obviamente, lo que nos interesa pues es el diseño. Pero el diseño, como hemos dicho, es simplemente a veces aplicar una metodología y acaba. Pero ¿qué pasó antes de ese estudio? Están consideradas todas las variables necesarias para que este estudio sea correcto. Y luego, más aún, cuando ya entramos en la etapa de construcción, hemos evaluado una propuesta de conservación de este tipo de sistemas. Entonces, eso es lo que queremos que revise. Por eso que no ha sido toda la lectura, pero esto que está aquí en la información básica, ¿qué fortalezas tiene? Es decir, ¿qué nos va a permitir a nosotros que este estudio sea completamente 100% veraz o 100% con información disponible para poder realizar correcciones? Mañana estuvimos viendo que una de las variables que se necesita es el estudio hidrológico y el estudio de la fuente. Entonces, si no tenemos, obviamente esto pues teniendo en cuenta que no solamente estamos hablando de una simple carretera y una simple alcantarilla que involucra pues una inversión mínima, pero cuando vemos ya todo esto, contexto, ahí sí tenemos problemas. Pues si este cuesta 100 y esto que está cuesta 3, a veces este 3 hace que esto no cumpla su función, y la función es la transitabilidad. Y más aún, si solamente afecta aquí, si solamente afecta acá, o si solamente afecta a los terceros. Esas consideraciones son las que ustedes en este nivel de... ¿Correcto? Para eso es el tema de la maestría. La maestría te implica mayor conocimiento, ahondar más en el criterio, tener mayor amplitud. Ya no es un simple curso de un tema, sino la maestría tiene un objetivo. ¿Cuál es la maestría? La maestría es Secretaría Civil como misión en transporte. Y una de las variables, aparte del tema de diseño y las mejoras en las técnicas de los procedimientos constructivos, está tomar en cuenta los aspectos complementarios como son el estudio hidrológico y el estudio de la fuente. Ya para la siguiente yo les voy a conseguir un estudio detallado de lo que es el estudio hidrológico, pero esta es una introducción, ya para ver cómo se conjuga. Si ustedes se dan cuenta y han leído rápidamente, ¿verdad? Han visto que la información que hay pues es una información muy amplia, que el aspecto del drenaje es mencionado, ¿verdad? Y habla de carreteras también en este estudio, ¿no? ¿Qué propuestas de mejoras podrían hacer? ¿Verdad? Entonces de repente pues en este estudio ya pensar en qué alternativas podemos alcanzar cuando se tenga que enfrentar a un tema de sistema de drenaje, ¿no? Y luego, teniendo en cuenta el estudio del sistema de drenaje, es decir, lo que hemos hecho en la primera parte, de ir a hacer una evaluación de los sistemas de drenaje tanto en la ciudad como en una carretera que une dos distritos, que ese es el trabajo número 1, ¿verdad? Aquí está. Es decir, ¿qué considerar como importante es el estudio hidrológico de la cuenca? ¿Qué propuesta de mejora se deberá implementar para estos dos sistemas? O si ya existe, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Realmente era necesario hacer todo esto? ¿O simplemente asumiendo el valor de una formulita que dice la alcantarilla está en función del área, de la velocidad, y simplemente determinamos eso? Y eso no es lo correcto. Entonces, por ese camino es el que queremos llegar. Muy bien, ¿cómo le fue con la lectura?
fue bien? ¿No se entendió nada? ¿O todavía no terminan de leer? ¿Ah? ¿Todavía no terminan de leer? A ver. O es complicado, porque si se van a su casa ya no lo hacen, pero mejor es hacerlo acá, me han dicho. Todos los trabajos acá en aula. Dígame, ¿los trabajos también hacen exposiciones? ¿No? No alcanza el tiempo. No alcanza el tiempo. O sea, se graban en su casa y lo ponemos acá y todo me parece bien. En su casa hacen la exposición frente a una webcam y luego lo colgamos en la página para ver cómo. De repente ahí salen eruditos, salen más expertos, más especialistas en el tema. ¿Ustedes están en primer ciclo o segundo ciclo? Segundo. ¿Tercero ya? Segundo. A veces, les cuento una experiencia particular. Cuando uno va ya a un tema de diplomado, de posgrado, incluso en el doctorado mismo, hay situaciones que a veces escapan de lo que tradicionalmente hacemos. Y a veces nos cuesta un poco el cambio y por ahí tenemos dificultades no solamente en hacerlo, sino en quererlo hacer. Hace algunos años tuve una capacitación a nivel de diplomado con personas de USAID, eran especialistas en el tema de emergencias y desastres, era una de las capacitaciones. Y justamente las capacitaciones eran para ingenieros, ¿no? Exclusivamente para ingenieros. Entonces, los expositores que estaban eran unas personas muy experimentadas en el tema de educación para adultos. Y en toda exposición había pues el tema de la dinámica, ¿no? Dinámicas grupales para motivar sobre un determinado tema. Entonces ahí, nosotros que somos de puros números, no era con nosotros, ¿no? Y hacíamos complicada la presentación, pero al final, que era casi una semana, terminamos cambiando el pensamiento. Yo sé que es difícil a veces, pero a veces es necesario. Ustedes como ingenieros lo deben saber todos. ¿Con quién conversan? ¿A quién le dan las órdenes? ¿A la máquina? ¿A la computadora? No. No. ¿Sino a quién? A los profesionales como ustedes, a los maestros, quiere decir a personas. Y si no hay una buena orden, todo puede quedar mal. Entonces, vamos a tratar en lo posible de hacer la exposición para que ustedes realmente puedan demostrarle a sus compañeros que están en condiciones de poder hacer una modificación. Por ejemplo, en los cursos anteriores, ¿qué cursos han llevado? Matemática, ¿no? Pura matemática. Ya. Pura ingeniería pura. Matemática y física. Y nada más. Sí, pues a veces hay temas que hay que tomarlos en cuenta y es necesario, ¿no? Por eso es que a veces les cuesta el tema de la lectura, ¿no? Y ya son las 6:04, exactamente. Terminamos 4:35, y vamos a llevar 2 horas. ¿Cómo les va? ¿Lectura? ¿Todavía? Ah, a ver. ¿Seguimos esperando? Bueno, lo importante es que tenga la comprensión de la lectura, ¿no? Que es lo más básico para poder hacer todo el trabajo. ¿Cuánto tiempo más? ¿Media hora más? ¿Media hora más o...? A ver, opiniones. ¿1 hora más? Ya son las 7.
La siguiente ya son las 8, dijo la ingeniera. Como hemos empezado a las 3, las clases serán a las 4 y ya tenemos que salir a las 7. ¿No? Dice que nosotros tenemos el horario diferente, ¿no? Podemos entrar a las 3 y salir a las 8. Podemos entrar a las 4 y salir a las 7. 3 a 8, ¿no? Bueno, entonces media horita más, pues, ¿ya? A ver cómo nos va. Creo que recién están en el resumen.